nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Amén. Okay, guys, you can go to your class. God bless you. Usted puede tomar su lugar, hermano. Abra su Biblia Please open your Bibles. en Efesios capítulo 2. Ephesians chapter 2. Tenemos muchos retos por delante, hermano. We have a lot of goals beforehand. Cada una de nosotros como familias Each and every one of us as a family, tenemos retos por delante. we have goals in Tenemos front. que ir mejorando en muchas áreas. We have to get better in some things. Pero no tan solo como familias, But not only in families, pero también como iglesia, but also as a church. como una familia. Like a family, Necesitamos we need seguir creciendo. to continue to grow. Y cuando hablo de crecimiento, And when I speak about growth, no tan solo estoy hablando de un crecimiento numérico. I'm not talking about a numerical growth, Que nosotros crezcamos, hermano. that we grow. Hermano, que primeramente Dios y pasemos este año. That God willing, passing this year, O sea, que si no viene Él if He doesn't come, o nos agarra la flaca aquella, la muerte, or the skinny girl, the death comes, que podamos decir que este año that we can say this year, pudimos ver que estábamos en una posición we were able to see that we're here in this position, y ahora podemos ver que Dios nos ha levantado a otro lugar. and we can say that God has risen us to another Tenemos que place. crecer We have to grow, y crecer va junto con madurar, hermano. and growth goes with to be Yo le mature. pido al Señor I ask the Lord que este año yo quiero madurar. that this year I want to mature, Cosa imposible. a thing that's impossible. No, hermanos, que podamos That madurar. we can mature. Yo ya no quiero ser el mismo. I don't want to be the same. Creo que mi esposa no quiere que yo siga siendo el mismo. I think my wife doesn't want me to be the same. Amén, y hasta se va a caer. Amen, and she's gonna fall. Tiene que haber algún cambio en nuestras vidas. There has to be a change in our lives. Tenemos que llegar a un punto donde tenemos que realizar dónde estamos y hacia dónde vamos. We have to come to a point where we have to realize where we're at and where we're going. Pero no como un empuje motivacional o una filosofía motivacional, no. Not a motivational speech or to push, ¿Sí? Porque muchos empezamos así el año. because many of us start the year like that. No, este año bien motivados porque le voy a dar duro al ejercicio. This year I'm gonna start exercising, Y es una motivación buena, hermano. and it's a good motivation. Pero si es solo eso, But if it's only that, en las 2 semanas se acaba, hombre. in ¿Para qué 2 le weeks, hace? it's gonna finish. Pero cuando usted se pone serio, But when you get serious, usted va a terminar el año you're gonna finish the year con una mejor salud, with a better health hasta viéndose mejor. and even looking better. Aunque esa no es la meta, ¿verdad? Even though that's not the goal, Ustedes ya están muy guapos todos. you're all real. Pero necesitamos un crecimiento, hermano. But we need a growth, Y para eso necesitamos compromiso. and that we need commitment. Y quiero que leamos juntos Efesios 2, And I want us to read Ephesians chapter 19 al 2, 22. verse 19 through 22. Lo leo en español, me siguen en inglés. Follow me in English. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la palabra, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la palabra, en quien todo edificio, la iglesia, bien coordinado, va creciendo, la iglesia, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos llamados We are called para madurar y crecer, hermano, to mature and grow en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Esto es lo que hace Dios. This is what God does. De hecho, hermano, In fact, pongámonos muy preocupados let's get worried cuando en tu vida o en mi vida when your life and my life, no está habiendo un crecimiento we don't see a growth o madurez en el Señor. or maturing in the Lord. Cuando nos hemos estancado When we've gotten stuck por X razón. for X reason,
Pero Dios no quiere eso. But God doesn't want that. Dios no te quiere ver en el mismo lugar. God doesn't want to see you in that same place. ¿Por qué crees que nos ha dado de su Santo Espíritu, Why do you hermano? think He's giving us His Holy Spirit? Porque sabía que solos nos quedamos en ese lugar. Because He knows alone we will stay in that Pero place. con el poder de su Espíritu y de su palabra, With His power of His Holy Spirit and va a His haber word, hombres y mujeres there's going to be men and women transformados, hermano, transformed y maduros en el Señor, and matured in the Lord, comprometidos en el Señor, committed to the Lord, que va más allá de una confesión that vana go beyond a confession y seca, and dry. que va establecida It's established en el poder transformador de la palabra. the power of transforming y del the Word of Espíritu. God and the Spirit. Porque yo puedo comenzar el año. Because I can start the year. Yo voy a ser mejor, yo voy a ser mejor. I'm going to be better. I'm going to be better. Y cierro los ojos pidiéndole al universo, voy a ser mejor. And I'm asking the universe and closing my eyes. I'm going to be better. I'm going to be better. Pero el Señor me dice, abre los ojos. But the Lord says, open your Y eyes. yo te digo, sé mejor. And I tell you, be Y better. yo voy a estar contigo And I'm going to be with para you. que madures. So you can mature. Ese es el Señor. That is the Lord. Él es muy franco y claro con nosotros. He's real blunt. Oh, se oyó bien en inglés. Hermano, pero para eso tenemos obligaciones. That's why we have obligations. Ahora sí, ya como iglesia local. Sí, voy a hablar como iglesia local. I'm going to speak about the local church. La iglesia del Señor Universal, gloria a Dios. The Church of the Lord Universal, glory to God. Pero como iglesia local también queremos y tenemos metas. But as a local church, we have goals and goals. Y tú eres parte de esta iglesia local. And you are part of this local church. Y yo voy a hablar de ciertas obligaciones And I'm going to speak about certain obligations que tenemos como el cuerpo de Cristo that we have as the body of en la Christ iglesia local. in the local church. Que va más allá de un buen servicio, hermano. That goes beyond a good service, De una buena alabanza. a good worship, De una buena palabra. a good word. Es un estilo de vida que Dios quiere en ti It's a style of life that the Lord wants y quiere en mí and wants in me. como iglesia, hermano. Like a church, Estamos en un proceso, we are in a process, pero vamos caminando de la mano del but Señor. we're walking in the hand with the Lord. Pero tienes que hacer parte de esto, But hermano. you need to be a part of this. Tenemos que entender que somos un cuerpo y una We familia. need to understand that we are one body, one family. Que no solo se encargan los que están allá enfrente That the ones that they're not the ones that are in charge. o los que están allá They're the afuera. ones that are outside. Que tú también seas parte este año, hermano, That you yourself be a part this del year crecimiento y la of madurez the growth and the maturity. de lo que Dios tiene para nosotros como iglesia local. What God has for us in the church, local church. Yo ahorita tal vez puedo mirarte o tú te puedes mirar así, Maybe I can see you and you can see yourself like this. inactivo y sin hacer nada. Inactive and not doing anything. Yo creo que Dios en 2-3 meses te puede poner a hacer algo, hermano. I think in 2 or 3 months the Lord can put you to do something. Porque Dios te puede poner el querer como el hacer de su palabra, hermano. Because the Lord can put in your heart the desire to do. Yo puedo ver una iglesia activa y un cuerpo activo en el Señor, I hermano. can see an active and living church. Pero no Lord. importa lo que yo vea, hermano. But it doesn't matter what I see. Lo que importa es si tú lo crees o no. It is important that if you believe it Si or tú not, lo tomas y lo haces y lo vives, if you take it and believe it and walk, que ya te hagas parte that you make yourself a part de esta iglesia en trabajo, hermano. in this church, in this work, En seguir adelante. and to continue forward, En de tomarnos las manos juntos and to take our hands y together llevarnos al propósito del Señor. and go in the purpose of the Lord. Tenemos que crecer, hermano. We have to grow. Y para eso hay unas obligaciones. And there's some obligations. for Tenemos that. que crecer primeramente. First, we must grow. Y yo no le voy a traer algo nuevo. And I'm not going to bring you something new. Se lo voy a recordar nada I'm más. going to remind you, Pero como miembros locales, as local members, aún de la iglesia de Cristo, even in the body of Christ, todo cristiano, hermano, every Christian tiene la has obligación the obligation de instruirse bien en la palabra. to instruct themselves good in the word Que la of God. palabra sea nuestro deleite y nuestra delicia. That the Lord be our delight. Que la palabra sea nuestro todo, hermano. That the word of God be our everything. La palabra de Dios, The word hermano. of God. Si quieres crecer, If you want to grow, es la única que te va a hacer it's the crecer. only one that's going to make you grow. Es la palabra de It's Dios. the word of God. Son las disciplinas del cristiano, hermano. The disciplines of the Christian. De poder escudriñar la palabra. To be able to search De the poder word. creer la To palabra. be able to believe the Y word. poder vivir la palabra, And to be hermano. able to live
live the word. La palabra de Dios, The hermano, word of God es el único fundamento de la fe cristiana. is the only chief cornerstone of the Christian No life. hay más. There's no other more. Es solo la escritura, dice. It's the scripture. Solo la palabra. The word of God. Entonces es la única It's the only one que nos va a hacer that's crecer, going to make us grow. que nos va a hacer It's going to madurar make us mature. para vivir mejor para To Cristo. live better for Christ. Y en la iglesia local, And in the hermano, local church. nosotros no tenemos We tradiciones, don't have traditions. aunque a veces se sumergen en medio de la iglesia. Even though sometimes they submerge between the church. A veces es que somos a veces muy tradicionalistas, Sometimes we're very traditional. ¿verdad? Pero recuerde que usted como hijo de Dios, But remember, you as a child of God, la única fe de regla y conducta es la palabra, the faith and the conduct is the word of God. no tradiciones, Not traditions. no tradiciones de hombres, Not tradition of men. no como yo diga, Not like what I say, sino como la palabra dice. but what the word of God says. Y ese es el peligro de muchos cristianos, And that's the danger of many Christians. que no basamos nuestra total fe en la escritura We don't base our total faith in the scripture. y por eso fluctuamos. And that's why we fluctuate. Por eso somos como olas del mar, That's how we're waves like the ocean. porque dependemos mucho de muchas We cosas depend so much on other things y no de la palabra viva, and not of the living word of God. que no cambia, That it doesn't change. que es para siempre. It's forever. Madurar en la palabra, hermano, Maturing in the word of God. va a ser tu éxito para este año. That's going to be your success for this year. Enamorarte de su palabra. To be in love with his word. ¿Por qué? Why? El Señor Jesús lo dijo. The Lord Jesus said it. Cuando vayan y hagan discípulos. When you go out and make disciples. Mateo 28:20. Matthew 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién está hablando? Cristo. Speaking Christ. ¿Qué vamos a hacer? Las cosas que Él ha mandado. What is he going to do? The things that he commanded us. Lo que Él dijo. What he said. Lo que Él predicó. He preached. Y si vamos más profundo, And we go real profound. Él es la palabra. He is the word. El verbo de Dios que se hizo The carne. verb of God that made himself flesh. La base nuestra está totalmente en Cristo. Our base is fully on him. Es lo que leímos en Efesios. That's what we read in Ephesians. Entre los apóstoles y los profetas. The apostles and the prophets. Pero la principal piedra del ángulo que es Cristo The Jesús. chief cornerstone is Jesus Christ. Por eso, That's why. ahí es donde vamos a crecer. That's where we're going to grow. Usted ve a alguien maduro en la iglesia, hermano. See somebody mature in church. Es aquella persona It's that person que se ha preocupado that has worry por escudriñar la palabra to search the word of y God vivir la palabra. and live the word Hermano, of God. déjeme decirle Brother, let me tell you, que el alimento espiritual spiritual feeding es la palabra de Dios. is the word of God. Usted y yo You and I no podemos sobrevivir cannot survive con 2 comidas a la semana. 2 meals a day, the week. ¿Cuántos sí la hacen? How many of you can make it? A ver, nomás coma los domingos. Just eat on Sundays. No la hacemos, ¿ah? We won't make it, Mucho menos en lo espiritual, hermano. much less spiritually. Si usted y yo estoy dependiendo solo de la predicación del domingo, hermano, If you and I are just dependent on the preaching of Sunday, estamos acabados. we're finished. No sé si se oye mal esta palabra, pero en México no es muy mala. I don't know if this word sounds bad, but in Mexico it's not. Estamos trasijados. ¿Sí me entendieron o no? Ella no, por eso que... Cuando no comes, como que te dicen, te estás trasijado, como muy, ¿qué será? ¿Flaco o qué? Desnutrido, eso. We're not Nurtured. nurtured. ¿Sí? Hay más o menos, dice. We're like the dead flaca. I don't know. Pero, ¿sí o no, hermanos? Y luego, aparte de eso, hermanos, Dios nos dejó su palabra para nosotros. God left his word for us.
para que usted y yo So you and I, nos deleitemos en la palabra. we can delight in the word. Usted tiene una Biblia, You have a Bible, o 3 o 4. or 3 or 4. Necesitamos alimentarnos, hermano. We need to nourish ourselves. Necesitamos comer de esa palabra que es viva. We need to eat from that word that is living. ¿Por qué, mi hermano? Why? Porque es la que nos va a hacer madurar. That's going to make us mature. ¿Por qué, mi hermano? Why? Porque esta palabra Because this word, es la que quiebra el corazón pecador del hombre. it breaks a sinner's heart. Hermano, el pleito más grande entre nosotros es con nosotros mismos. The battle is with our own Nuestro selves. duro corazón. Our hard hearts. Y es la palabra And it's the word la que tiene el poder that has the power de quebrar el corazón duro. to break our hardened Dice hearts. Jeremías 23:29, Jeremiah 23:29. hablando el Señor, Dios Jehová Todopoderoso, Speaking of the Lord all-powerful, haciendo God, una pregunta al pueblo de Israel. asking a question to the people of Israel. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Esta palabra, hermano, This word, cuando hay un corazón when dispuesto, there's a willing heart, quema, it burns. quema la impureza del hombre, It burns the impurities of quema el man. pecado del It hombre burns the sin of y man. transforma al hombre. And it transforms. Es la man. palabra, It's hermano, the word. y solo la palabra. Only the word. Yo puedo gritar aquí I can scream here. o puedo hablar así, Or I can speak like pero this. mientras esté hablando la But palabra, meanwhile, I'll be speaking the no word es of el God. grito, es la palabra de Dios la que va a hacer algo en el It's not corazón. the screaming, it's the word of God that's going to do something. Déjeme gritar porque me apasiona de gritarlo, Let está me scream bien, because I get passion. pero que la palabra transforme nuestro But the corazón. word of God transforms our hearts. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Is not my word like a fire? Dice Jehová, Says the Lord. y como martillo que quebranta la piedra. And like a hammer that breaks rock in pieces. Ese corazón, hermano, That heart que se ha vuelto de that piedra, has gotten into stone. es la palabra It's the word la que lo that quiebra will break para que pueda volver a sentir y buscar de Dios. so we can feel once more and look for God. Es la palabra viva y eficaz, It's the hermano, word that's living and active. la única que puede hacer algo en The nosotros. only one that can do something in us. Porque también, hermano, la palabra Because also the word, nos enseña, it teaches, nos redarguye, nos it corrige corrects, rebukes, y nos instruye. and instructs. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timothy 3:16, El Antiguo y el Nuevo Testamento Old and New Testament. son inspirados por el Espíritu de Dios. It's an inspiration of God. Es palabra viva It's living word y eficaz. and effective, Y es la que no pasará, hermano. and it will not pass. Un autor, An author said, an author, varios escritores, many the ones that write, pero un autor, one author, un tema, a topic, una esencia, one sense, un poder. one power. La palabra de Dios es poderosa. The word of God is powerful. Por eso, hermanos, That's why. la gente como quieran se queda asombrada That's why the people, they're astonished de cómo la escritura se cumple, how the scriptures are fulfilled. las profecías se The cumplen prophecies are fulfilled. y se están And cumpliendo, they're fulfilling. porque lo dijo un Dios que todo lo sabe, Because there's a God said who knows it porque all. lo dijo un Dios que el futuro nuestro es pasado de Él. A God said who our future is past for him. Es por eso, hermano, That's why. que la palabra de Dios es poderosa, The word of God is powerful. porque nos redarguye, He reproves. es inspirada por Dios, It's inspiration of God. es vida It's life. y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y Correction. para instruir en justicia. For instruction of righteousness. Es por eso que es la palabra la que nos va a hacer madurar, hermano. It's the word of God that's going to help us mature. No son las alabanzas que usted escucha tal vez todos los días. It's not the worship that you hear every day. Está bien, escúchelas. It's good. Adore a Dios. Worship God. Pero al final del But día, at the end of the day, el tiempo con la palabra de the Dios time with the
word of God es la que te va a is the edificar, one that's going to edify you. porque es viva y eficaz. Because it's living and Porque active. mientras la estás escudriñando y When leyendo, you're searching and reading, el Espíritu Santo está hablando a tu the corazón Spirit of God is y speaking te to está you. redarguyendo And it's convicting y te está you. enseñando And it's teaching y te está you. transformando, And it's transforming you. porque Él la inspiró. Because He inspired it. Él es el que le dio vida. He gave it life. Eso es lo que hace la palabra. That's what the Word of God does. Y no tan solo eso, Not only that, es que también da entendimiento. He also gives understanding. El salmista en el Salmo 119, 130 dice: Psalms 119, verse 130. la says, exposición de tus palabras alumbra. The exposition of your words enlightens. Porque cuando andamos sin dirección y en oscuridad, When we're in darkness and without direction, la palabra de Dios viene the Word of God comes y nos alumbra el camino. and He shines our light. Cuando no sabes para dónde We ir, don't know where to go. ve a la palabra de Dios. Go to the Word of God. Porque en el mismo Salmo Because there dice: in the psalm it says, lámpara es a mis pies tu Your Word palabra is a lamp to my y feet lumbrera mi and a camino. light to my path. Cuando ya no sabes para dónde When you ir don't know where to y go para dónde or where ganar, to get to, cuando se atraviesan las paredes en tu when vida, the walls rise up in your life, ve a la palabra de Dios, go to the Word of la cual te God, va a alumbrar the one that's going to y te va a shine, mostrar el camino que debes andar. and it's going to show the light, the path that you need to El walk. salmista decía: The psalmist said, enséñame tus estatutos, Show me your statutes, para no pecar contra ti, oh Dios. to not sin against you, O God. Enséñame tu palabra, en otras palabras, Teach me your word, O God. para no pecar contra ti, To Dios. not sin against you. Enséñame lo que debo de hacer Teach y me no. what I need to do. Y todo está en su palabra, And hermano. it's all in His word. Yo le pido al Señor I ask the Lord que me dé y me siga dando la pasión that He continues to give me that para passion escudriñar su palabra para mí to be primeramente. able to search His word for myself Y que first. usted lo haga también, hermano. And you yourself do it as well. Porque es tu responsabilidad. Because it's your responsibility. No puedes depender del predicador, hermano. You cannot depend on the preacher. Tienes que depender de la palabra de Dios You have to depend on the word of God y orar por el predicador, and pray for the preacher. que hable su palabra. That he speaks his word. Es la palabra de Dios. It's the word of God. Los momentos más secos de mi vida, hermano, The moments that were so dry in my life, the droughts in my life. tal vez no es porque no ore o no ayune, Maybe it's not because I don't pray or fast. pero cuando no paso tiempo en la palabra de Dios, But when I don't pass time in the word of God, porque es vida, hermano. because it's life. ¿Y sabe qué es lo más triste? And you know what's a sad thing? Que ya sabemos. That we already know. ¿Cierto? Amén. ¿Es cierto? Ya sabemos dónde está la solución. We know where's the solution. ¿Qué pasa, hermano? What happens? ¿Por qué pasa algo cuando uno quiere escudriñar la Biblia? What happens? Why does it happen when we want to search the word? Suena chistoso, pero ¿por qué le da uno sueño? It sounds funny, but why do we become sleepy? ¿Por qué no pasa uno tiempo Why don't we pass time en la palabra? in the word? Porque ella no es nuestro deleite y delicia, Why hermano. isn't our delight? No es porque seas el peor o sea yo el peor pecador, hermano. It's not because you're the worst sinner, I'm the worst sinner. Es que es una disciplina, hermano. It's a discipline. Y la disciplina se tiene que ejercitar. And the discipline has to work. Yo sé que usted, como yo, a veces queremos que venga un rayo de luz I know that you, we want a lightning to hit. y que sea siempre un anhelo y un deseo estar ahí en la escritura. It's always a desire to be there in the scripture. Pero hagámoslo por el amor al Señor, But hermano. let's do it for the love of the Lord. Busquemos al Señor en su palabra, Let's look for the Lord in His word. porque es donde nos ha hablado, hermano. Because that's where He speaks to us. ¿Por qué necesitamos la palabra? Why do we need the word? El Señor Jesús le estuvo hablando a unos de sus discípulos que eran fariseos, The Lord was speaking to some of His unos disciples, judíos, perdón. who were
were Jews, I'm sorry. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, John 8:31. si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. ¿Y qué dice el 32? In 32, verse 32 says, Y conoceréis la verdad, and ye shall know the truth, y la verdad será libre. and the truth shall make you free. ¿Quieres permanecer en Cristo, hermano? You want to abide in Christ. Permanece en su palabra. Persist Permanece en lo que Él dijo. Abide in His word and what He Vivamos said. lo que Él dijo. Let's live what He said. Amén. Amen. Para poder seguir creciendo, So hermano. we can continue to grow. Dice la palabra, hermano, que cuando el enemigo vino a tratar o a tentar a Jesús, The word of God says when the enemy tried to tempt Jesus, lo tentó y en una de las tentaciones Jesús le responde esto. in one of his temptations, the Lord responds Cuando lo tentó por la comida, ¿verdad? Porque estaba ayunando el Señor. when he tempted it with bread. Le dijo, el Señor Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de que sale de la boca de Dios. Y es allí, hermanos, And it is there. donde está la clave There's the key para la buena nutrición. of the good nutrition. La palabra de Dios, The word of God. la Biblia, The word. su palabra, hermano. His word. Que podamos vivir, That we can que live podamos comer su it. That palabra. we can eat it. Y como le decía hace unos minutos, And like I said a couple of minutes ago, usted si come una vez a la semana se muere, hermano. if you eat once a week, you'll die. Se enferma. You'll get sick. Pasa lo mismo. It'll happen the same. Si no escudriñamos la palabra, If we don't search for the word of God, nos vamos a enfermar we're going to get sick y nos vamos a morir, and we're hermano. going to die. ¿Por qué cree que andamos a veces todos desenfocados espiritualmente? Why do you think that, sometimes we're a little bit unfocused Porque no hemos comido. Because we haven't eaten. Hermano, si usted trae hambre el lunes, coma. If you're hungry, on Monday eat. No espere al jueves a venir al estudio. Don't wait till Thursday to come to the study. El martes coma. Tuesday eat. Miércoles coma. Wednesday eat. Todos los días coma el pan de vida Every day eat the bread of life que descendió del cielo, dice. that came from heaven. Esa palabra viva That living word que está en nosotros. that is in us. Pero al final, hermano, But at the end, dice Santiago, James says, pero sed hacedores de la palabra, be doers of the word no tan solamente oidores, and not hearers only, engañándonos vosotros mismos. deceiving yourselves. Que este año, hermano, That this year, usted salga convencido de este lugar, that you go out of this place que yo salga convinced, convencido de este that lugar, I can go out this place convinced la necesidad de la palabra de Dios en mi vida, the necessity of the word of God in my life. porque es la que da vida, Because that's what gives life. porque de lo nada Él creó todo, Because of nothing he created con su palabra, with hermano. his word. Es su palabra viva y eficaz. It's his living word. Así que, hermano, crezcamos, Let's grow. maduremos en la palabra del Señor. Let's mature in the word of the Lord. Y no tan solo en la palabra de Dios, hermano, And not only in the word of the Lord, porque eso es lo primero because that's the first. y esa es nuestra base. And that's our base. Pero que esa palabra y esa búsqueda en la palabra But that word and that searching in para the poder word, crecer to be able to grow y madurar. and mature. Hermanos, ¿cuántos quieren madurar este How año? many of you want to mature this year? En serio. Que dicen, no, pues yo estoy bien, casi me caigo de maduro. What do you say? Oh, I'm ¿No será de otra cosa? Ah, no sé. Pongámonos en serio, hermano, con esto. Let's be serious with this. Puede ser el sermón más sencillo que usted quiera ver, pero le vuelvo y le repito, hermano. It can be the simplest sermon, but I repeat, Los momentos más secos y de muerte espiritual en mi vida the drought and spiritual death in my life han sido cuando he dejado la palabra a un lado, is when I've left the word of God cuando he aside, dejado la oración a un lado, when I've left prayer aside, cuando he dejado el ayuno. when I've left fasting. Ese es mi It's my problema. problem. Y yo sé que es lo mismo para usted. And I know it's the same for you. Yo sé que es el mismito problema, hermano. I know it's the same problem.
Porque no es tan solo instruirnos, hermano, But it's not only to instruct, pero también tenemos que tener una vida de oración. but we have to have a life of prayer. Es el segundo punto que quiero hablar Second point that I want to speak para about, poder crecer to be able to y grow madurar and mature en la iglesia donde estoy. in the church that I'm at. Si yo tengo el deseo, hermano, If I have the desire de verlos activos a todos en la obra del Señor, to see you active in the ¿cuánto más aquel que pagó un precio por ti? how much more that the Lord paid a price for you. ¿Cuánto más aquel que te da las fuerzas para vivir? How much more the one that gives you the strength. to ¿Cuánto live. más aquel que te salvó de las tinieblas a la luz How much more the one that saved you from darkness, para que anunciéis las virtudes de Él? so you can announce the virtues. of Él Him. ya preparó unas obras para que anduviéramos en He ellas, already prepared those, so we can. pero necesitamos sacudirnos este año, hermano, We need to shake in this year y ponernos activos en la obra del and Señor. be active in the Word. Hay mucha necesidad, hermano. There's a lot of necessity. Tenemos que negarnos a nosotros. We have to deny ourselves. Tenemos que crecer ya, hermano, We have to grow y madurar and mature y ser bendición a otros. and be a blessing. Pero la oración es necesaria. But prayer is necessary. Cuando vemos la iglesia primitiva fue lo que los mantuvo We fuertes. see the first church, that's the one that's Cuando vemos una iglesia activa, vemos una iglesia que ora, hermano. When we see a living church, is prayer. Porque la oración nos trae un mismo sentir, hermano. Because prayer brings the same feeling. La oración nos acerca al Señor. It draws us near to the Lord. Y la oración nos enfoca And prayer focuses us a un mismo propósito. to one same purpose. Porque estamos hablando con el Dios de los propósitos. Because we're speaking with a God of purposes. Oración, hermano. Prayer. Tenemos que orar por la iglesia local. We have to pray for our local church. El apóstol Pablo dice ahí mismo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos orar por toda la iglesia, hermano. Ephesians 6:18. We need to pray for all the holy. Este año, hermano, This year, que podamos ser that we can y be orar and pray por los hermanos. for our brothers. Le hago una I pregunta ask you a question, y contéstela usted así para usted, no para nadie más. and ask it for yourself, not for nobody else. Pero ¿cuántas veces usted ora por la iglesia cristiana Cordero y León? How many times do you pray for what is it, Christian church? The Lion and the Lamb, ¿eh? Sí lo hace, hermano. Do you do it? ¿Ve cuánta necesidad hay de que tenemos que orar? How much necessity that we need to pray? ¿Cuántos problemas no hay entre nuestros hermanos o dificultades que tienen en la vida o en las familias? How much, problems amongst us maybe in our families? ¿Será que este año sí podemos orar por ellos? Can we pray for them this year? Por la iglesia, For the church? por los que tal vez se andan desanimando Maybe for some of getting discouraged. o no se andan desanimados pero tienen problemas Or maybe they're not getting discouraged, but they have que problems. necesitan tu oración y tu súplica. They need your supplication, your prayer. Hermano, a veces me voy a volver a usar yo porque luego se va a enojar. I'm going to use myself because I don't want you to get mad. Pero cuando soy insensible a las familias, When I'm insensitive to the family, es porque ya no oro por esa familia. it's because I don't pray for those families. Es más, me voy a echar de cabeza yo solito aquí I'm going to enfrente. throw myself. Gustavo, ahí está, mire. Perdón que te use, pero para mi vergüenza. Brother Gustavo, it's for my shame. Por mucho tiempo dejé de hablarle, Many times, for a long time, I stopped talking to him de mandarle un mensaje. to send him a message. ¿Por qué? Why? Nos volvemos insensibles, hermano. Because we become insensitive. Nos volvemos insensibles porque no oramos. We become insensitive because we don't pray. La oración es la vida del cristiano, hermano. Prayer is the life of the Christian. La oración es la que nos ayuda. Dice ahí, por todos los santos.
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Supplication Si for all usted the este saints. año solo ha orado por usted y por este hermano, If you only this year pray for yourself, ya niéguese a sí mismo deny yourself y póngase a orar por los hermanos. and pray for your brothers. Es más, conózcalos. It's more, get to know them. Usted no sabe cómo cada uno llegó You don't know how each and every one of them got here today. y usted se la va a arreglar fácil. No, ese es su trabajo, pastor. No, you never, oh, it's your Ok, your está bien, sí, sí. Yes, okay. Pero no somos hermanos. But aren't we brothers? No somos una familia en Cristo Jesús. Are we a family of Christ? Que no todos nos tenemos que preocupar los unos por los otros. Are we all have to worry for each and every one of us? Es cierto. Amén. Ayúdanos, oh Dios. Pero es que nos volvemos insensibles porque ya no hay tiempo con Dios. But we become insensitive because there's no more time with God. Ya sabemos que lo tenemos que hacer, We know we have to do it, pero nos volvemos insensibles but we become insensitive porque no pasamos tiempo con Dios, because we don't pass time with God, porque no oramos. because we don't pray. Por eso nos desenfocamos, hermano, That's why we focus ourselves, porque ya no hay tiempo de intimidad con Dios. because there's not that intimacy with God. ¿Y cómo lo pelea la carne eso? And how the flesh fights with it. Que usted diga, no, hombre, esta semana me voy a levantar a tal hora a orar. ¿Cómo lo pelea? That in this morning I'm going to wake up at this time to pray. How you have that battle with your flesh. Pero sí se puede, hermano. But yes, you can. Y mucha bendición viene después de eso. And a lot of blessing comes afterwards. Necesitamos crecer, hermano. We need to grow. Necesitamos pasar tiempo con Dios. We need to pass time with God. ¿Para qué podemos orar? Why? Aprendamos lo que dice la palabra. Let's learn. Why should we pray? We need to learn what Oramos God por says. guianza, hermano. We pray for guidance Por la iglesia. for the church. Que la iglesia vaya en la voluntad de Dios. That the church go in the will of God. Ore por eso, hermano. Pray for that. Oremos por eso. Let's pray for that. Que se haga la voluntad de Dios. That the will of God be done. Nosotros como iglesia. Us as a church. Para eso oremos. That's where we pray. Porque como humanos nos limitamos. Humanly, we limit No sabemos ourselves. para dónde vamos. We don't know where we're going. Para dónde dirigirnos. Where to turn to. Pero si oramos y clamamos, But if we pray and call el out, Espíritu de Dios nos dará la dirección the Spirit of God will give us direction. que tenemos que tomar como iglesia. That we have to take as a Como church. lo ha hecho. Like He has done. Él ha sido el que está obrando, interviniendo en He's the one esto. who's intervening in this. Amén. Amen. Pero tenemos que pasar tiempo con Él. But we have to pass time with Him. Tenemos que volver a enamorarnos del Señor, ¿o qué? Fall in love again. No, tú lo amas, You love Him. pero como que las prioridades son otras. But sometimes the priorities are other. Tenemos que orar, mi hermano, también por la iglesia local, We also need to pray for the local church. para que Dios siga derramando sus dones del Espíritu. So the Lord can pour out His gifts of the Holy Spirit. Amén. Qué hermoso es ver una iglesia así en el Señor, hermano. How beautiful it is to see in the church of the Lord. Cuando el Espíritu de Dios da los dones, When the Spirit of God gives the gifts. que son para la edificación del cuerpo. It's to edify the body of Christ. Y lo triste, And sad part, como dije el jueves, like I said Thursday, para que vea que nomás a los del jueves les decimos, not so you won't just say just Thursdays I tell them. hay muchos dones enterrados aquí. There's a lot of gifts that are dug up. Lo enterró, hermano. You dug it. Se fue el gozo, decía el hermano aquel. The joy left, said the brother. Cuando venga, hermano, y no es por zafarme, pero mire, Not to, cuando venga el Señor, when the Lord comes, que dio los dones y talentos when He gave the gifts en la and historia talents bíblica, in the scripture, va a venir a pedírselo a cada uno. in the story it says He's going to ask each and every one of you. Al que le dio 3, lo multipliqué, Señor. And that He gave 3, He Al que le dio, multiplied it. no, eran 5, 5, ¿verdad? Y luego 2 y luego 1. 3 y 1, gracias, hermano. 3 and 1.
pero vino con cada uno de ellos. But he came to each and every Uno dijo, lo multipliqué, el otro dijo, lo multipliqué, I Señor. multiplied it, Lord, and I multiplied it, Lord. Me activé, Señor. I activated Te it. creí, Señor. I believed in Pasé tiempo buscándote. I passed time Quería looking ser bendición a mi I iglesia. wanted to be a blessing to my church Y quería ser un instrumento para tu and an gloria. instrument to your glory. Y lo usé, Señor. And I used it. Y luego vino otro y dijo, Señor, And another one came and he said, Lord, al que le dio uno, the one that he gave one, tuve miedo, Señor. Y lo enterré. and I dug it up. Oremos para que el Señor siga derramando sus dones. Let's continue to pray that the Lord pour out his gifts. Y acuérdese que usted tiene uno. And remember, you have one. No es para el vecino. It's not for your neighbor. Dios ha dado a cada quien He has given it to each and every one, algo para hacer. something to do. También tenemos que orar, hermano, Also, we have to pray, para que no tan solo los dones que son hermosos, not only for the gifts, they're very beautiful, sino que también el fruto del Espíritu está en la iglesia, but the fruit of the Spirit be in the church. del cual dice la Escritura, But the scripture el says, amor, love, la paciencia, benignidad. patience. Contra tales cosas no hay ley. Against such thing there is no law. Amén. Qué hermoso How beautiful la combinación the combination de los dones, of the gifts, pero con el fruto. but with the fruit. Dice un hermano, es que hay muchos condones There's a lot of, que tienen dones a brother says that there's a lot of, y los usan what did you say, gifts? Or gifts. gifts, and they use them, Pero dice, pero son malos. but they're very mean. Les falta el fruto. They lack the fruit. Que vayan parejitos, hermano. That they go. Pero hand siempre, in hand. bueno, pero que gane más el don. Digo, el fruto, hermano. That the fruit win more. ¿Sí? Yes, Que right? gane el fruto. That the fruit win more. Porque eso nos va a ayudar también a usar bien el don. Because that's going to help us use Porque es the para la gloria de good. Dios. Because it's for the glory of God. Que el fruto venza. The fruit Que conquers. el amor, That love, la benignidad benignity entre la iglesia amongst the church sea mayor que todas las be cosas. greater than all the things. Porque dice que el amor Because it says the love, nunca deja de ser it will never stop. y el amor siempre será. And the love will always Sí, la fe un día no la vamos a tener. faith we're not going to Porque have. cuando estemos con Cristo no la vas a necesitar. Because when we're with Christ, we're not going to need Ni it. la esperanza de que Él viene. Not the hope that He's coming. Pero el amor siempre tiene que estar ahí, But the hermano. love always has to be there. Y ese es el fruto del And Espíritu. that's the fruit of the Spirit. Oremos para hacer una iglesia así, hermano. Let's pray for the church to be that way. Para que la gente que venga So that the people that come, diga Iglesia Cristiana Cordero y León. church, Christian, En Lion español and Lamb. dilo para que no te trabes, dijo. Nos gusta el amor que dan allí, We like that the love that they give there. porque no es el amor de ellos. Because it's not their love. Porque si fuera el amor del pastor, Because if it was be the love of the pastor, no, hombre, no, es el amor de Dios. it's the love of God. Pero hagámoslo, But let's do it. busquemos más de su espíritu, Let's continue to look more for His Spirit. para que esas cualidades del fruto So those qualities of the fruit llenen estas bancas. fill these. Claro, es el poder de Dios. It's the power of God. Pero que seamos una iglesia que sea la extensión del amor de Dios. But that we be a church that's an extension of the love of God. Oremos por eso, Let's pray for that. para que este año seamos esa iglesia. So that this year we can be that church. Miren lo que fue la iglesia en Colosenses. Let's see what the church. Apúntelo, lo lee en casa, 1, 9 y 10, capítulo 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Colossians 1:9-10. No cesamos de orar. We don't cease, we don't stop Una oración continua por la iglesia. praying that continue for the Y church. de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda la sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agrandándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo
en el conocimiento del Señor. Esta era la oración del apóstol Pablo por la iglesia. This was the prayer of the Apostle Paul in the church. Y es un modelo para nosotros. And it's a model for us. Orar para que la iglesia Pray so the church sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios be filled with the knowledge of His will. y no la voluntad del hombre. And not the will of man. Que esto no tome el curso del pastor. That this not be the course of the pastor. Que esto tome el curso de la voluntad de That Dios. it be the will of God. Oremos por eso. Let's pray for that. Para que cuando hagamos lo que vamos a hacer, So that whatever we do, la paz del Señor esté sobre la iglesia entera. peace of the Lord will be upon everyone. Y decir, ¿sabes qué? Aquí está Dios. And then say, you know what? Here's God. Porque la paz que nos dio, Because the peace that He gave us, tal vez haya dificultades maybe there could be difficulties, o se vaya muy fácil, or you go real. pero al final del día hay que buscar la voluntad y la paz del Señor. But at the end of the day, we gotta look for the will of God. Esa paz que te dice, que te da el ok. And the peace that says, ¿Sí me explico? it's okay, okay. Como que, oh, sí, Señor, esto es tuyo. Yes, Lord, this is you. Vamos a darle. Let's continue to go. Por eso oremos, Let's pray for that. para que el Espíritu Santo nos envuelva a todos So that the Spirit of God can gather us all en together. todo lo que vamos a hacer. And all that we do. Y esté tan envuelto el Espíritu de Dios And that you be all tied up. And que solo se haga su voluntad. that only His will be done. No, hombre, esto está excelente, hermano. Que sea el Espíritu de Dios. That it be the Spirit of God. Oraba Pablo para que la iglesia fuera inteligente espiritual. Paul prayed so that the church will be spiritually O sea, intelligent, poder sensible de lo eterno. eternal, Siempre buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. always looking for the things above, where is Que no Christ. nos volvamos una iglesia muy terrenal, That we won't be a church that's just here on earth, mundana, worldly, muy de acá, de la tierra. here. Que busquemos las cosas de arriba. That we look for the things above, Porque ahí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. because where our treasure is, that's where. Que seamos una iglesia que atesora las cosas del Señor. That we be a church that treasures the things of the Lord, No las de aquí del mundo. not the things of the world. Que no se nos infiltre el mundo, hermano. That the world doesn't infiltrate. Que Dios nos guarde santos para Él. That the Lord keeps us holy for Him. Oremos para eso. Let's pray for that. Para que estemos fundamentados, como decía en el primer punto, solo en la palabra. That we can be founded on the first point in the Word of God. Que sea una iglesia con discernimiento en lo espiritual. That we can be a discerning, spiritual discerning church. Pero que no nos pase como le pasó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. But it doesn't. That it won't happen. That happened in the church of Que tenía todo eso. Ephesus. That it had all that Discernimiento espiritual. discerning spiritually, Activos en la obra. active in the church. Sabían quienes que según se decían apóstoles y no lo eran. The ones that said they were O apostles sea, and they weren't. estaban bien sentadas en la palabra. They were very seated on the Word Pero of se God. les había ido el primer amor. But their love had gotten cold. Necesitamos orar. We need to pray. Necesitamos pasar tiempo con el Dios vivo, We hermano. need to pass time with the living God. El apóstol Pablo oraba para que la iglesia diera fruto. The Apostle Paul prayed so the church can give fruit. Y cuando hablo de la iglesia, And I hermano, want to speak about the church. yo quiero que usted y yo I want you and I, digamos somos nosotros. we can say it's us. Es que estoy hablando de usted y de mí, I'm hermano. speaking of you and I. No estoy hablando así de liderazgo nada más, I'm no. not speaking only of leadership. Estoy hablando de todos los que somos la iglesia. I'm speaking of each and every one of us that make part of Que church. todos llevemos fruto, hermano. That we all take fruit. Que esa sea nuestra prioridad en este año. That be our priority this year. Que seamos una iglesia que lleva fruto, That we be a church that bears fruit. que muestra a Cristo, That shows Christ. que tiene amor por las That almas, has love for the soul. que es diligente That's diligent. en lo que la piedad se refiere, And what en las cosas de Dios. in the things of the Lord. Tenemos que dar fruto, We hermano. must give fruit. Le pregunto, ¿qué tanto fruto has dado? I ask you, how much fruit have you given? Que dices, ya no digo maldiciones, You say, well, I don't curse no more.
Ese es tu beneficio, hermano. That's your benefit. No, ¿qué fruto estás dándole a alguien más? What fruit are you giving to someone else? Tenemos que ya pasar eso, hermano. We need to pass that. De ser solo consumidores. Ay, Not only be consumers. ¿por qué estoy hablando así? No se vayan a enojar. De solo alimentarnos para acá y para acá y para acá y para acá y bendíceme, bendíceme, bendíceme. We only feed ourselves, bless me, bless me, bless me, bless me. Hombre, ya, hermano. Bendiga a alguien. Bless somebody else. Que este año alguien diga, no, hombre, este año el hermanito, la hermanita aquella, son una bendición para mí, me animaron, oraron por mí. That you can say, oh, this year, you know, this sister, this brother, they prayed over me. Pero que todos lo hagamos, That hermano, each and every one of us do it. para seguir fortaleciéndonos So we can strengthen each and y every que one cada of us. uno de nosotros dé fruto, And that hermano. each and every one of us can bear Porque ese es el deseo del Señor Dios Todopoderoso. because that is the desire of the Almighty Que estemos God. fruto, That we give que fruit. seamos una iglesia viva, We're a living church. fruto, Fruit. una iglesia de bendición. A church that's a blessing. Y ya termino con esto, And I finish with this. porque hablando y haciendo, ¿verdad? Speaking and doing. Si no, pues se va a quedar en un buen sermón o... No estuvo muy bueno. Maybe a good sermon. Oh, that wasn't too. Cuando el pueblo de Israel fue cautivo 70 años When the people of Israel were captive 70 en years Babilonia y pasaron varios reinados, in Babylonia and a lot of reigns, 70 años después salen 70 years afterwards they go out y regresan a Jerusalén. and they go back to Jerusalem. Se fueron en varios grupos. They go in different groups. Sale un primer grupo con este Zorobabel, A first group goes out to Zorobabel, y luego otro grupo con Nehemías, and another group to Nehemiah, y luego otro grupo con Esdras. and another group to Ezra. Pero algo que los tres hicieron que le dio la victoria a ese pueblo But something that the three, what they did that gave them the victory of that people, those people, es que se pusieron las manos de Dios en todo lo que iban a hacer. that they put themselves in the hands of the Lord and what they were going to do. Esa va a ser la única manera de que como familias That's the only way that, like y families como iglesia, and as a church, logremos hacer lo que Dios quiere. we can achieve what God wants. Tenemos que ponernos totalmente en sus manos. We got to put ourselves in His hands. Y quiero que abra su Biblia And I want you to open your Bible. en Esdras capítulo 8, 21 y se ponga de pie. Esdras capítulo 8, versículo 21. Ezra, Ezra chapter 8, verse 21, and I want you to stand ábralo allí, hermano. and open it.